Entonces, para poder hablar de legislación laboral, nosotros vamos a dar un breve repaso a los conceptos que tenemos relacionados con el derecho laboral. El derecho laboral se conoce de forma teórica que es un conjunto de normas que nos regulan las relaciones entre los grupos sociales, patrones y trabajadores. Es muy raro que hoy en día se ocupe la palabra patrones, pero por ahora la normativa le llama patrón al empleador, no a la parte empleadora, a los jefes. Entonces la idea es que el derecho laboral es un conjunto de normativas que regulan justamente esta relación entre trabajadores y los jefes, ¿no? O los empleadores. Tanto a nivel individual, cuando la relación es, por ejemplo, entre el trabajador y el empleador, o también a nivel colectivo, porque pueden haber temas de sindicatos. Los sindicatos pueden tener cierta normativa con los empleadores, y claro, tiene que haber siempre una parte de normas para que puedan regular justamente estas relaciones y no se llegue a un aspecto, por ejemplo, un conflicto en el cual no se sepa qué hacer, ¿no? Porque ustedes saben que cuando llega un conflicto, siempre cada parte va a tirar para su lado. Entonces, normalmente las normas están precisamente para poder solucionar estos inconvenientes, porque siempre van a haber inconvenientes cuando se relacionan entre personas. ¿Cuál es la idea del derecho laboral o su objetivo? Es conseguir un equilibrio entre los factores de producción y capital de trabajo. Otros autores dicen casi lo mismo. Fíjense que este autor, que es diferente al anterior, también nos indica que el derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y que establecen los derechos y obligaciones de cada una de las partes, con el fin de garantizar condiciones justas y equitativas de trabajo. A ver, entre comillas, ¿no? Porque ya seguramente alguno de ustedes me va a decir de justo y equitativo, poco. Ya sé que normalmente es así, pero que sepan ustedes que sí está en la normativa. De hecho, nuestra Constitución nos indica que la Constitución viene a ser la ley madre de todas. De hecho, la Constitución siempre va a estar por encima de toda ley, es la primera ley. Y la Constitución indica que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, tiene que tener seguridad industrial, además un higiene y salud ocupacional, no tiene que haber discriminación bajo ninguna circunstancia, y que la remuneración tiene que ser justa, que sea equitativo y satisfactorio, ¿no? Que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Suena romántico, ¿no? Eso suena en la Constitución, aunque si yo me pusiera a consultarle a todos ustedes si alguien tiene o considera que el salario que gana es justo, bajo todo lo que hace, seguro nadie me va a decir que sí, lo que yo gano es justo y estoy contento. Siempre vamos a tener un pero y vamos a considerar que lo que nos pagan no es justo en base a lo que hacemos. Pero que sepan, la Constitución, eso es lo que indica. Además, la Constitución en relación a los derechos de cada una de las personas bolivianas es que tenga una fuente laboral estable. Y además que las condiciones las cuales se nos presenten la fuente laboral sea equitativa y también que sea de carácter satisfactorio. Un concepto propio, entonces podríamos decir que el derecho laboral es el conjunto de normas que regulan la relación entre empleados y empleadores.
las mismas tienen que ser cumplidas obligadamente tanto por los empleados y los empleadores. Porque, insisto, si no hubiese normativa al respecto entre cómo se va a dar los tratos en el trabajador y el empleador, muy probablemente estemos frente a una situación cuando haya problemas. ¿Cómo hacemos para resolverlo? ¿Cuánto me tiene que pagar? ¿Por qué me tiene que pagar de esa forma? Yo tengo derecho a vacaciones, pero no me quiere dar vacaciones porque argumenta esto, etcétera. Entonces lo que vamos a aprender es que mediante el derecho laboral vamos a conocer qué tipo de normativas están rigiendo en términos laborales. Al respecto hay que definir de forma directa la diferencia entre sueldos y salarios. No sé si se recuerdan, en contabilidad teníamos una cuenta llamada sueldos y salarios precisamente. Y quizás en el desconocimiento al principio uno pensaría, bueno, es lo mismo, son sinónimos. Sin embargo, en la realidad no es así. En la parte del derecho laboral lo especifica. ¿Para quiénes ganan sueldo y quiénes ganan salario? La palabra sueldo viene antiguamente de el pago que se le hacía a los soldados, ¿no? De ahí viene la palabra sueldos. Principalmente ellos eran los que, debido a su participación en las guerras y todo lo demás, ellos consideraban o percibían un sueldo. De ahí viene la palabra sueldo. En cambio, el salario viene de la sal, porque la sal en su momento era considerado como el oro blanco, y este oro blanco era pagado a los esclavos, porque precisamente los esclavos, con su trabajo forzado, ellos recibían su pago mediante sal, ¿no? O sea, le pagaban con sal, y de ahí viene la palabra salario. Hoy en día, obviamente ya un poquito más modernizados los conceptos, las personas que perciben sueldo son las personas que hacen trabajo intelectual. Es decir, nosotros, ustedes futuramente que van a trabajar en un escritorio, bajo un ordenador, van a hacer uso o esfuerzo mental. Por lo tanto, ustedes tienen que percibir un sueldo, o van a percibir un sueldo, y se lo van a llamar empleados. Por el simple hecho de que ustedes hacen trabajo mental o intelectual, son considerados empleados en la empresa. ¿Y quiénes perciben salario? Ganan salario las personas que hacen trabajo físico, es decir, los obreros. Por esa razón es que tenemos una cuenta contable llamada sueldos y salarios, porque hace referencia a que en esa empresa muy probablemente se esté pagando tanto a empleados de oficina como a parte obrera que hacen trabajo físico. Los obreros evidentemente no hacen un trabajo mental, sino bajo el sol, trabajo físico, duro, es más fuerte el trabajo. Por eso a ellos se les llama la remuneración que se les da en dinero, a ellos se les llama salario. Diferente al de nosotros, que la remuneración económica que recibiríamos o recibimos se le llama sueldos. Evidentemente, en una empresa donde no requieran obreros, supóngase una firma de auditoría, no tendría mucho sentido encontrar una cuenta llamada sueldos y salarios, porque no la va a haber, muy probablemente. Entonces, lo que se hace es llamar sueldos, simplemente. Ahora, si hay obreros, pues ahí cambia la cosa, ¿no? Una constructora, por ejemplo, sí tendría en la cuenta sueldos y salarios. ¿Ya? Eso en cuestión a la diferencia entre sueldos y salarios.
No sé si hay alguna consulta, tal vez hasta ahorita, en la diferencia. Bien, continuemos. Otro aspecto importante del derecho laboral, hay que aprender los principios que rigen el derecho laboral, porque en materia legal, por así decirlo, cuando ustedes saben que el tema de las leyes siempre están escritas de forma ambigua, ¿no es cierto? Es decir, ambiguo quiere decir que se presta a diferentes interpretaciones. Unos podrían interpretarla de una manera, otros de otra forma. Hay muchas veces que hay contradicciones, y etcétera. Entonces, ¿qué hacen los abogados o los jueces cuando se topan con una situación así? Ellos se basan en los principios que rigen el derecho. Es decir, si ambas partes tienen razón o parte de razón frente a algo, para poder definir o decidir cuál va a ser a quién vamos a hacer caso, se va a tomar el principio. ¿Qué es lo que rige? ¿Qué principio tenemos en derecho laboral? Primero, uno de los principios, y creo el más importante, es que es el principio de protección. Todo lo que es la parte del derecho laboral está descrito o está realizado o elaborado procurando siempre proteger los intereses y derechos de los trabajadores. Es decir, exclusivamente está escrito para trabajadores, para darles un beneficio y apoyarlos precisamente en la relación laboral. La idea es que por este principio de protección, toda la normativa está para garantizar condiciones de trabajo dignas y evitar a toda costa la explotación laboral, ¿no? Porque ya no estamos en épocas de esclavitud como para continuar con ese aspecto de la explotación laboral, aunque ya existen otros métodos más modernos de explotaciones laborales actuales, que tampoco es intención entrar en detalle, pero bueno, el tema es que este principio de protección indica que trata de proteger a los trabajadores de forma garantizando las condiciones de trabajo. Otro principio bastante interesante es el indubio pro operario. En este caso, a ver, adelante. ¿Cómo va, Luz? Buenas noches. Ya, creo que no tenía alguna consulta. Si tienen consulta, no tengan pena en interrumpirme y lo podemos conversar. Bueno, el principio indubio pro operario nos indica en el caso de que si hay dos interpretaciones diferentes de la misma normativa, el juez siempre se va a inclinar por lo que le favorezca más al trabajador. Un ejemplo, si por ejemplo la empresa tendría que redondear su sueldo, dice, tengo que pagarle 200 bolivianos con 50 centavos, me sale. ¿Qué hago? ¿Lo redondeo a 201 o no lo redondeo o qué hago? Un ejemplo, ¿no? Entonces uno tendría que pensar qué le favorece más al trabajador. A redondearlo, bueno, entonces lo redondeo. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando exista que uno vaya a los tribunales ante un juez, el juez siempre va a velar o va a dictar por lo que más favorezca al trabajador.
ante la duda o dos interpretaciones de un mismo párrafo, se va a hacer lo que mejor favorezca al trabajador. Y esto lo recalco, chicos, porque nos vamos a topar, o ustedes mismos se van a topar cuando hagamos los ejercicios y me digan, Licen, esta persona aplica para esto que le favorece, pero también para esto que le favorece más al jefe. ¿Cuál tomo? Y ustedes van a tener la respuesta mediante el principio de este indubio properario de decidir lo que más favorece al empleador. ¿Ya? Eso es lo que me indica el principio. Luego tenemos el principio de irrenunciabilidad. Este principio de irrenunciabilidad nos dice de que los derechos laborales con los cuales poseemos los trabajadores son irrenunciables. Por más que la empresa le obligue a usted, un ejemplo, me va a firmar este papel para que usted está renunciando a sus vacaciones, porque en esta empresa no damos vacaciones, un ejemplo. Por más que lo hagan firmar hasta con sangre, no se puede. Por este principio de renunciabilidad, aún así usted lo firme, usted es poseedor y puede reclamar vacaciones. Voy a renunciar a mi aguinaldo, un ejemplo, porque si no la empresa me bota y ya me dejó en claro que no puedo, que no me van a pagar aguinaldo y si no me votan, así que voy a firmar el desistimiento, no se puede. Así usted lo firme, insisto, eso por este principio, los derechos laborales son irrenunciables. Entonces cualquier tipo de derecho que vamos a aprender acá, ninguno de esos uno puede renunciar. El derecho al trabajo justo y digno, peor todavía. O sea, no se puede renunciar a nada por más que lo obliguen o lo haga voluntariamente. ¿Ya? Ese es el principio de irrenunciabilidad. Luego tenemos este principio de retroactividad. Seguramente lo han visto o lo han escuchado. El famoso retroactivo, ¿no? Los pagos de retroactivo que hay cada año en función del incremento salarial, viene justamente de este principio. ¿Qué me dice el principio de retroactividad? Que si, por ejemplo, existe o promulgan una ley laboral hoy, un ejemplo, y esa ley laboral lo que puede hacer hace que el efecto sea desde el principio de año. A ver, como si fuera una ley general, para todas las personas que se hayan cruzado en rojo o que se crucen en rojo, les vamos a multar con 1000 bolivianos, un ejemplo. Y hoy día lo van a promocionar esa normativa. Entonces, lo que pasa por un principio de retroactividad, lo que hacen es, se aprueba hoy día la ley y eso va a empezar a hacer efecto desde enero de este año, es decir, hacia atrás. Entonces, imagínese que usted en enero hizo un cruce en rojo, entonces le va a afectar. Le van a decir, no, usted en enero se cruzó en rojo, fíjese, así que nos debe 1000 bolivianos de multa. Sería un poco raro, ¿no? Uno tal vez pensaría, no, pues si lo estoy firmando hoy, o ustedes están promulgando hoy la ley, de aquí para adelante, pues ya ahora yo me pongo las pilas y ya no me voy a cruzar en rojo. Pero un principio de retroactividad no funciona así. Lo pueden promulgar hoy y eso hace efecto como si fuera para atrás. Eso es lo que indica el principio de retroactividad. De hecho, los pagos de los retroactivos funcionan de esa forma. Fíjense que hacen el incremento salarial, un ejemplo. Usted ganaba en enero, febrero, marzo, supóngase 2000 bolivianos. Y hay un incremento salarial a 2500 en mayo, por darle un ejemplo, a 2500.
Lo que quiere hacer, se le aplican la retroactividad y quiere decir como que si usted debería haber estado ganando a partir de enero 2.500 bolivianos. Así que la empresa le debería a usted de enero 500 bolivianos, de febrero 500, de marzo 500, de abril 500. Ese se le llama retroactivo. Ojalá fuera, ¿no? Desde mayo para adelante, ya le voy a pagar los 2.500. Ya ni modo, porque la ley se aprobó en mayo, así que no podemos mirar hacia atrás. Pero por el principio de retroactividad no funciona así, sino de que podemos ir hacia atrás y empezar de periodos anteriores antes de haber puesto la normativa o la ley. Eso es lo que determina. Ahora, siempre y cuando esa ley o esa normativa, al aplicar la retroactividad, no haga que le afecte al trabajador. Si le afecta al trabajador, no se aplica. Pero si no le afecta, más bien le beneficia, sí se va a aplicar. Eso dice la normativa. Y por último tenemos otro principio igual bastante interesante, que es el principio de inversión de la carga. En materia laboral dice que corresponde al demandado, escuchen bien, al demandado, que es la empresa principalmente, la presentación de las pruebas. Es decir, el empleador debe de presentar las pruebas que afirman sus puntos. Por darles un ejemplo, usted puede ir al Ministerio de Trabajo y decir: señores del ministerio, no me pagaron las vacaciones de este año. Y el ministerio no le va a pedir: a ver, preséntame pruebas, pues, señor, si no le han pagado para iniciar el proceso. Suficiente con lo que usted diga: no me pagaron, para iniciar el proceso. ¿Quiénes tienen que presentar las pruebas para decir que sí le pagaron o no le pagaron? Es la empresa, por este principio. Así que se van a dar cuenta que cuando un trabajador va y hace su reclamo al Ministerio de Trabajo, por lo regular siempre se lo van a aceptar, así no lleve pruebas, porque que tiene que presentar esas pruebas en la empresa. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Porque el trabajador no tiene acceso a mucho material, a muchas pruebas. Imagínese que usted está reclamando horas extras. Va a ser muy complicado que usted consiga las pruebas de que usted sí trabajó horas extras, porque está dentro del sistema de la empresa. Y si la empresa ve que usted quiere hacer reclamo de horas extras, pues no le va a dar las pruebas, pues nunca las va a tener. ¿No es cierto? Se la van a voltear. Entonces, por esa razón tienen este principio de que si el trabajador dice no le pagaron, entonces quien tiene que demostrar que sí le pagaron o no corresponde es la empresa, porque tienen todas las herramientas de poder conseguir las pruebas mucho más fácil que el trabajador. Así que estos son los 5 principios que rigen el derecho laboral. Realmente toda la parte del derecho laboral está bien sustentado en estos 5 principios y que sí se cumplen. Eso sí les doy la seguridad. No sé si tienen tal vez alguna pregunta hasta el momento, dudas, consultas. Buenas noches, Licen. ¿Cómo le va? Se Buenas noches. entendió, Licen. Ah, perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tal vez alguna consulta o continuamos? Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora acerca del contrato de trabajo. Según la ley del general del trabajo, que es donde prácticamente toda la parte que vamos a ver en la materia está descrita en la ley del trabajo. La ley del trabajo nos indica que
el contrato de trabajo puede tener diferentes formas. Por ejemplo, está categorizada por tipo, por celebración o por tiempo. Estas son las tres formas grandes por las cuales podemos tener un contrato de trabajo y reconocido obviamente por la ley. Si hablamos de tipo de contratos de trabajo, estaríamos hablando, por ejemplo, del tipo individual. El contrato individual es el que usted firma solito o solita con su empleador. Es el típico contrato de trabajo que usted agarra y ve cuáles son su sueldo, de qué tiempo va a ser, si es indefinido, si es por tal vez algún plazo, cuál va a ser el cargo, su remuneración, sus obligaciones, sus derechos, etc., ¿no? Es lo que uno firma. Ese es el contrato individual. También tenemos contratos colectivos. Esto principalmente está diseñado cuando hablamos de sindicatos o federaciones. Cuando tal vez algún sindicato hace un contrato de trabajo directamente con la empresa. Y lo que hacen son contratos colectivos que también tienen otro tipo de cláusula. Igual están reconocidas por la ley. Luego tenemos contratos de aprendizaje. Estos contratos de aprendizaje son las famosas pasantías o las prácticas laborales. En teoría, y esto lo digo en teoría porque muchas veces no es así, lo he escuchado bastante, de que cuando uno ingresa a una pasantía o a una práctica laboral, por lo regular uno entra simplemente a hacer el ayuco. Aunque suene feo, a veces ocurre. Un ejemplo, ¿no? Usted encontró unas prácticas laborales o pasantías de auxiliar contable. Y resulta que cuando usted ingresa, lo ponen a engrampar hojas, lo ponen a limpiar no sé qué, al escritorio y otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con auxiliar contable. Y eso no puede ser, ¿no? Si usted está bajo un contrato de aprendizaje donde la empresa se está comprometiendo a enseñarle o a capacitarlo en el rubro, pues debería ser así. Lamentablemente, en casi la mayoría de casos, en contratos de pasantía, no lo hacen, ¿no? Más bien se aprovechan, tratan de tener a una persona ahí que les haga impresión de hoja, ir a comprar cosas afuera, volver, o sea, cualquier otro tipo de trabajo que no tenga nada que ver con lo cual debería usted enseñarle. Y eso está mal, ¿no? La ley lo que indica, si hay un contrato por aprendizaje, tiene que ser de carácter obligatorio de enseñar el oficio, dice, para lo cual lo están contratando. De otro modo, si no le van a enseñar el oficio, pues no está permitido. Algunas personas me preguntaban si es pagado o no es pagado. La normativa indica de que eso depende del empleador. Le puede pagar un viático, su alimentación, transporte, si lo requiere la empresa. Si lo quiere, se lo paga. Y si no, también. No se puede reclamar eso. Entonces, porque la idea es que la forma de retribución o de pago que le hace la empresa es que le está enseñando. Disque, ¿no? Si le están enseñando, bien. Si no le enseñan, pues sería como un trabajo gratis. Así que ese es el tipo de contrato. Luego hay otros que son de enganche. El de enganche es cuando uno entra a los programas de empleo que uno puede tener. La parte pública tiene un programa de empleo donde uno puede subir currículum, puede participar de ciertos programas o entrevistas para estar dentro de una terna de candidatos, y ellos mismos podrían engancharlo a otras empresas y hacen un contrato de enganche. Eso es en cuanto a los contratos bajo enganche.
Ahora, también podríamos tener por celebración, y aquí tenemos diferentes tipos de contrato. Hay un contrato verbal y escrito. El contrato verbal significa cuando usted no necesariamente firma un contrato. Es decir, usted ya está trabajando en la empresa, ya le están pagando un sueldo abonado a su caja de ahorro, entonces prácticamente usted ya está bajo un contrato de trabajo de forma verbal y ya puede acceder a todos los beneficios sociales en caso ocurriese algo, ¿no? Porque la ley, aquí lo están viendo, tiene o reconoce contratos verbales. No necesariamente tiene que ser escrito. Puede ser escrito también, como puede ser verbal. Ahora, los escritos evidentemente son pues lo que uno firma, ¿no? Donde ya están estipulados el cargo, el sueldo, la forma de contratación, etcétera. También son los escritos. O también tenemos por tiempo. Hay indefinidos, no quiere decir indefinido por toda la vida, ¿no? Sino de que no existe un plazo. Puede ser un mes, puede ser 25 años, independiente, eso es indefinido. No hay una fecha establecida como plazo para poder finalizar el contrato de trabajo, esos son los indefinidos. Antes había avisos de cesantía, es decir, para uno finalizar un contrato de trabajo tendría que haber un aviso de cesantía, pero eso ya no se aplica. Desde el 2014 o 16, no me equivoco, o 18, ahorita no estoy muy al tanto de la fecha, pero a partir de esa fecha ya no era necesario los avisos de cesantía. Porque antes, ¿qué ocurría? Usted tenía que avisarle a la empresa que se iba a retirar. Porque si no lo hacía, usted perdía su beneficio. Es decir, si usted se retiraba, podía perder su beneficio. Ahora ya no existe eso. En el caso de la empresa, antes, para no pagarle los beneficios sociales, le tenía que avisar a la empresa con 90 días. De decirle, ¿sabe qué? Vaya buscándose trabajo. De aquí 90 días ya no va a estar trabajando con nosotros. Y con eso la empresa se deslindaba de lo que eran los pagos de los beneficios sociales, los más fuertes. Pero ahora eso no ocurre. Por más que la empresa le avise con un año de anticipación o le avise de un día para el otro, igual le tendría que pagar beneficios sociales más fuertes, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más adelante. O por último también tenemos los de a plazo, que son aquellos que dicen, no, me va a trabajar 3 meses, 1 año, 2 años, 4 meses, que ya tienen un plazo fijo. O también cuando son bajo contrato de obra, ¿no? Principalmente constructoras o alguno de auditorías, qué sé yo, que van por temporada, de decirle, no, en este proyecto lo estoy contratando y hasta que finalice el proyecto, finaliza la relación laboral, un ejemplo. ¿Con qué fin se hace esto? Para que no existan los despidos forzosos, sino de que cuando termine el plazo, ahí se termina automáticamente y la empresa no se hace cargo de otro tipo de indemnización. Entonces, eso es en cuestión al contrato de trabajo. No sé si ahí tienen tal vez alguna pregunta. Dicen una consultita. Adelante, dígame. Por ejemplo, aquí en la frontera donde yo vivo, últimamente estos últimos años se han estado basando en el contrato de trabajo por 3 meses. Y ¿cómo se llama? Y para no pagar aguinaldo y para no pagar todas esas cosas, te contratan por 3 meses y te despiden, o si no te vuelven a recontratar de nuevo. Sí, es bastante habitual, pero ¿sabe lo que dice la normativa? Solo una vez le pueden renovar. Es decir, tiene el contrato
finaliza y ya para la segunda pues ya tiene que ser como indefinido. O sea, no tendría que por qué haber te contrato tanto, luego te vuelvo a recontratar y luego te vuelvo otra vez, no. Ya en automático ya se tendría que hacer indefinido los contratos. Solo basta uno a plazo y después a partir es indefinido. Eso es lo que dice la normativa. Porque eso hacen las empresas precisamente para evitar los cargos y los beneficios sociales. Muchas empresas agarran y contratan un año, por ejemplo. Un año y luego finaliza el contrato y después lo recontratan de aquí 2-3 meses cuando pierden la continuidad, y de esa forma se ahorran pago de otros beneficios como vacaciones o bonos antigüedades que se les paga a las personas. Pero lo que dice la normativa es que solamente una vez le tendrían que hacer el plazo, a plazo fijo. Porque la idea detrás de eso es que en ese periodo de tiempo limitado ya la empresa conoce su trabajo. Y si termina el contrato y le vuelven a renovar otro, entonces ya pues tendría que ser indefinido. Si no, de otro caso se entendería que están queriendo evadir los beneficios sociales. A no ser que sea contratos por obra, ¿no? que es la otra opción. Pero eso solamente podría aplicarse para empresas que también trabajen por obra, o que los empleados los contraten para culminar ciertas obras, pero que no es en todos los casos. Eso es lo que ocurre. Sí, lo he escuchado bastante, la verdad, esos casos así, que a veces tristemente uno no lo conoce, pues, y no dice nada. Bueno, total, necesita el trabajo y muchas veces uno no hace nada, pues, ¿no? Para seguir manteniendo el trabajo, ¿no? Tristemente es así. ¿Y sabe qué le dicen? El Ministerio de Trabajo no hace nada acá. No hace nada. Es claro. El Ministerio de Trabajo se le paga, prefieren los jefes pagarle al Ministerio de Trabajo que pagar el beneficio al trabajador. Al trabajador, sí. Y el Ministerio de Trabajo lo recibe contento y hasta ahí fue todo. Eso. ¿Sabe por qué pasa eso? El Ministerio de Trabajo no es un juez, ¿no es cierto? Es como un ente conciliador más que determinador. Es decir, el Ministerio de Trabajo solamente está para, supuestamente en teoría, respaldar a usted y hacer velar sus derechos. Es como si fuera la María Galindo de los trabajadores, más o menos así. El Ministerio de Trabajo no puede imponerle nada a la empresa. Por ejemplo, si determinan que le debe vacaciones, no puede decirle al Ministerio de Trabajo: oye, señora empresa, te obligo a que le pagues las vacaciones o si no te pongo una multa. No puede. Porque básicamente el ministerio está solamente para conciliar, de traerlo, citarlo a la empresa y decirle: oiga, tengo acá a su trabajador, dice que tiene estos problemas con usted, a ver cómo es el asunto, arreglemos, más o menos así. Y lo sienta y tratan de conciliar, y el Ministerio de Trabajo siempre va a estar abogando, en teoría, por el trabajador. Ya si en esas negociaciones no se llega a nada, ¿qué hace el ministerio? Alza las manos y le dice: bueno, de aquí en adelante, señorita joven, le toca ir por la vía legal. Así que hay que contratar a un abogado y continuar. Pero ya hay un antecedente que el Ministerio de Trabajo hizo una intervención, aunque sea intentó, pero no se pudo. A partir de ahí ya es a conseguirse un abogado. ¿No? Porque el ministerio, insisto, no solamente es un ente conciliador, no le va a obligar a la empresa a que haga algo. Eso es lo que ocurre. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Dudas? Bueno, algunos puntos que podemos destacar sobre el contrato de trabajo es que
Si en caso, esto está en el artículo 7 de la Ley General del Trabajo, no especificara las funciones a realizar por el empleado, en automático ustedes como empleado tienen que hacer las labores relacionadas con el cargo al cual se le contrató. Un ejemplo, a usted lo va a contratar como auxiliar contable y si por ejemplo en el contrato de trabajo no especifica qué es lo que usted va a hacer como auxiliar contable, usted de forma automática tiene que hacer los trabajos del contador. No vaya a ser que usted entre a la empresa y le diga, oye, ¿sabe qué? Por si no lo sabía, el contador aquí en la empresa, además de estar en la contabilidad, se las hace de delivery, un ejemplo, ¿no? O va a ir a dejar un encargo, paquete, ese también es parte del trabajo del contador. Si nosotros lo vemos de forma general, el cargo del auxiliar contable no es ese. Entonces no tenemos que hacer eso. Muchas empresas, insisto, no lo ponen en el contrato de trabajo porque piensan que al ponerlo lo van a limitar y solamente el trabajador va a hacer esas funciones. Y cuando de repente, cuando están en el trabajo, lo van a poner a hacer otras cosas también. Y eso no debe pasar. Y muchas personas lamentablemente no lo conocen. Llegan al trabajo, le dicen, oye, vos eres el nuevo contador o contadora, mira, te cuento que también haces esto más. Oye, pero no me dijeron en la entrevista, pucha, ni modo. O a veces le toca lavar los baños al contador o al trabajador y lo ponen a hacer otras cosas que no son su área. Y eso no está correcto. Para cada área pues hay trabajadores. A usted le están pagando un sueldo para hacer el trabajo de un contador. Y el contador pues no tiene pues trabajo de delivery, no tiene trabajo de trapear la oficina, cosas así. Para eso existe otro tipo de cargo, o si no deberían pagarle más. Una de dos, ¿ya? Entonces eso está en el artículo 7. Por si tal vez alguno de ustedes está en esa situación, ya tienen donde defenderse. Yo siempre digo, mejor es que la gente se pelee con las leyes a que se pelee con nosotros. Está en la ley, está estipulado aquí, no debería ser así. Y hacer prevalecer. En el artículo 8, relacionado con el contrato, dice que si el empleado tiene entre esta edad, 18 y 21 años, podrán firmar el contrato de trabajo, salvo que los papás se opongan. Creo que aquí en el curso no tenemos gente, ¿no? Bajo esa edad, ya hemos pasado esa edad. No. Tengo 18, dice. Ah, ya. Bueno, entonces, salvo oposición de su papá, no pueden firmar un contrato. ¿Ya? Si está por fuera, evidentemente ya pueden firmar, ¿no? Ah, Sareleva tiene 18. Niecha. Yo soy viejo entonces. Ahora, si la edad es de entre 14 y 18, ella no creo que nadie, ¿no? Bueno, 14 y 17 ya sí o sí necesitan la autorización de los padres y del inspector de trabajo. ¿Esto por qué? Para evitar la explotación infantil. Ustedes saben pues que un niño, un adolescente entre 14 y 18 pues no tiene ese coraje como para enfrentarse a la empresa y decirle, oye, me estás explotando, ¿no es cierto? O sea, se va a callar, lo pueden abusar y todo, y se va a estar callado. Así que por esa razón es que los papás tendrían que autorizar que firme el contrato de trabajo, que trabaje, y también el inspector del Ministerio de Trabajo tiene que ir a verificar en qué condiciones va a trabajar ese niño o esa persona, que no es mayor de edad todavía. Así que eso también está estipulado en el artículo. Empresa que no sepa esto se puede meter en un serio problema, ¿no? Si hay niños trabajando entre esta edad y están trabajando en situaciones precarias, peor, ¿no? Así que eso es lo que indica. Luego, en el artículo siguiente, que es en el 9 y en el 10, esto también
a mi modo de entender, debería actualizarse. ¿Saben por qué? Porque aquí lo que indica es que si el empleado trabaja en un lugar diferente al que vive o se le obliga a cambiar de residencia, el empleador tiene que cubrir los gastos del viaje y residencia. Bueno, eso sí, la verdad que eso es previsible y debería ser así. Si usted vive en Santa Cruz, o vive en Pando, o vive en el Beni, y lo llevan a otro departamento que no es su residencia, usted no se va a ir con sus recursos. La empresa le tiene que poner o proveer todas las comodidades porque usted está en diferentes residencias. Y ahí el empleador tendría que cubrir los gastos. No es justo que lo cubra el empleado. Eso dice la norma. Ahora, ¿qué pasa si existe un desacuerdo con el monto asignado por el empleador? Ya sea que le dice abusivamente, mira, te vas a ir a vivir en Cobija y te vas a ir a Santa Cruz y te voy a dar de viático 200 pesos para el mes. No puede, ¿qué hacemos con 200? Ni siquiera para el primer brinco, como dicen por ahí, va a alcanzar, pero con que todo está caro. Así que en esos casos, el inspector de trabajo tendrá que fijar un acorde. El inspector de trabajo es un funcionario del mismo ministerio y es el que es encargado de hacer eso. Él tendría que fijar eso. Ahora, ¿qué pasa si la distancia del trabajo y la residencia, es decir, su casa, es mayor a 2 kilómetros? Esto es lo que yo personalmente debería cambiar o actualizar la normativa, pero sigue ahí. Dice que si es mayor a 2 kilómetros, el Estado podrá imponer mediante resoluciones al patrón o al empleador la obligación de traslado. ¿Por qué digo que es antiguo esto? Porque, a ver, ya con toda la modernización y con toda la expansión de todos los departamentos, trabajar dentro de 2 kilómetros es muy poco probable. Normalmente, ¿cuánto recorremos? 5 o 10 kilómetros todos los días y no pasa nada. Entonces, estos 2 kilómetros es cuando era años antes, ¿no? Por ejemplo, a los que vivimos en Santa Cruz, lo que es la parte del centro hasta el primer anillo, ya eso era dentro de 2 kilómetros, ¿no? Ya si usted trabajaba por fuera de esos anillos, que ya se consideraba lejísimo, ahí ya tendría que haber un traslado. En el caso de la gente que trabaja en el aeropuerto, por lo menos aquí en Santa Cruz, los llevan y los traen, tienen su transporte, porque ellos consideran que la distancia es muy larga de donde vive hacia el lugar de trabajo, entonces lo que hacen es llevarlos mediante transporte. Pero insisto, 2 kilómetros ya pues nada. Debería eso actualizarse por lo menos a 5 kilómetros como máximo. A partir de ahí ya que se considere largo trecho, entonces ahí debería haber obligación de traslado, pero esta parte de la normativa nadie la cumple. Eso ya se lo garantizo, se lo digo. Así que esos serían algunos puntos que podemos destacar sobre también el contrato de trabajo. Hay más por tal vez ahondar, pero todo eso está dentro de la Ley General del Trabajo, título 2, capítulo 1. Voy a ver si consigo la Ley de Trabajo en PDF y así se los paso para que ustedes puedan leerlo. Ahí hay bastantes más indicaciones o disposiciones, ¿no?, respecto del contrato. No sé si tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí. Hasta mientras que cambio de pantalla. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas?
Nada, le dicen todo ¿Estamos bien? claro. Lo único que sí, lo único que vamos a esperar es cuando nos toque dar hacer nuestra pasantía, ven a una empresa a ver Ah, qué nos claro, enseñan. claro, claro. Bien. Ahora, vamos a entrar a lo que nos gusta. A ver qué nos tiene que pagar las empresas, los beneficios sociales. Y de aquí, a partir de acá, empieza lo divertido de la materia, ¿no? Donde vamos a aprender a calcular y, bueno, todos los beneficios habidos y por haber. Se lo digo esto porque con todos mis alumnos, cada vez que llegamos a esta parte, es la parte que más les gusta escuchar. Bueno, vamos a un poquito a desglosar todos los beneficios sociales que están estipulados en la Ley General del Trabajo, por lo menos actualizados hasta la fecha. Puede ser que al año cambie algunas cositas, de aquí 2 años. Ustedes saben, tema de leyes, esto normalmente va a ir variando, va cambiando, conforme va avanzando el tiempo. Pero por lo menos hasta ahora les traigo lo más actualizado posible. Dentro de la Ley General del Trabajo vamos a hacer referencia primero a los conceptos de los pagos, de las remuneraciones. Por ejemplo, el haber básico es la remuneración o el dinero que está en el contrato de trabajo, de carácter escrito verbal, ya como les mencioné. Si a usted le dicen vas a ganar esto, así de forma verbal, es un contrato verbal y es válido y eso se convierte en su haber básico. O si en su defecto en el contrato está escrito cuánto va a ganar usted, eso se llama haber básico. Debe de guardar la relación con las funciones y responsabilidades de cargo, es decir, lo que a usted le van a pagar tiene que tener sentido con con las responsabilidades. Yo sé que aquí vamos a entrar en debate, en pelea de que normalmente no es así. A usted le pueden llenar de muchas funciones y lo que le van a pagar no tiene ningún sentido o es muy bajo. Pero bueno, está así escrito en la Ley del Trabajo. Que lo que le tienen que pagar como haber básico tiene que ser muy relacionado con las responsabilidades. ¿Ya? Ese es el haber básico. Lo que usted firma en el contrato, ese se conoce como haber básico. Y quiero que se lo puedan aprender porque muchos de los cálculos de aquí en adelante vamos a utilizar estas terminologías. Haber básico, totales ganados, líquidos pagables, etc. Hablando al respecto del total ganado. ¿Qué es el total ganado? Es, en síntesis, todo lo que usted tiene que ganar en el mes, o que le van a pagar, o que lo ganó. Es decir, es una suma de todos los ingresos que están en favor del trabajador. Incluye su sueldo o su haber básico más lo que le paguen por trabajo de feriados, dominicales, sus bonos, horas extras, recargos y cualquier otro tipo de beneficio en su favor. Nosotros más adelante les voy a mostrar en unas planillas de sueldos y salarios que se le llama cómo es que el haber básico es con lo que se empieza, lo que usted pacta, y a partir de ahí vamos sumando bonos, horas extras, transporte, subsidios, y todo eso se acumula y se convierte en un total ganado. ¿Ya? Esas son las dos grandes diferencias. Total ganado es todo lo que le van a pagar, que incluye pues todos los bonos, recargos, hora extra, etc. Y el haber básico es lo que usted firma en el contrato, el monto que está en el contrato. Además de eso tenemos descuentos al personal. ¿Qué viene a ser los descuentos? Los descuentos que se le hacen a las personas son una especie de retenciones que se le hace al trabajador, sea por temas internos, es decir, algún retraso, alguna multa, quizás algún aporte en base al convenio,
Por ejemplo, yo cuando trabajaba en el banco tenía una sede de los trabajadores y todos los trabajadores de forma obligada teníamos que aportar 30 bolivianos todos los meses. Así lloremos, nos descontaban esos 30, porque era un convenio interno entre los trabajadores con el banco. Entonces eso nos descontaban también. Había descuento por retraso, porque todo era biométrico, había que marcar con huella. Y los retrasos, pues ya Recursos Humanos se encargaba de hacer los cálculos. O multas, ¿no? Si en caso se le fue una factura a usted y la empresa no la va a asumir. Ya les mencioné eso. Quien lo va a asumir siempre es el trabajador que se equivocó. Así que todo eso está estipulado y se puede hacer descuentos. O también hay otro tipo de descuentos legales, como por ejemplo el RC-IVA, el régimen complementario al IVA, que depende del nivel salarial. Igual eso lo vamos a ver más adelante. También se le hace retenciones. Para que no se le haga la retención total del RC-IVA, tendría que presentar facturas y un montón de situaciones para que la retención por este impuesto no sea muy fuerte. ¿Bien? Así que también esto está estipulado en la Ley General del Trabajo. Se le puede hacer descuentos. Luego tenemos el líquido pagable, que es otra terminología que quiero que sí se lo aprendan también. El líquido pagable es el dinero que la empresa le va a pagar o le va a abonar a la caja de ahorro del empleado. Hay que recordar que del total ganado, que es donde está todo lo que usted ganó en el mes, le van a hacer descuentos. Sí o sí, va a haber siempre descuentos. Una vez que le hagan el descuento, la retención, lo que queda se llama líquido pagable. Ese líquido pagable, ¿dónde va a ir a parar? A su cuenta de ahorro de usted. Ese se le llama líquido pagable. Así que por lo tanto representa el importe disponible a ser entregado al trabajador luego de descontar de su total ganado, ¿no es cierto? Todos los aportes laborales que son parte de los descuentos y también los descuentos al personal. Todo eso igual lo vamos a ir viendo. Por ahora son temas de conceptos que quisiera que lo puedan aprender porque lo vamos a ir viendo casi continuamente. Me voy a estar refiriendo, vamos a calcular sobre el haber básico, le voy a decir. Entonces, para que ustedes tengan una idea de dónde va a salir ese monto, o le voy a decir, sale del total ganado. O para hacer el asiento contable tenemos que sacar del líquido pagable, un ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso vendrían a ser los conceptos más esenciales que quisiera que cada uno se lo pueda aprender. Algunos de ellos, de esos conceptos, tal vez tienen alguna pregunta, duda, que no se haya entendido tal vez la diferencia de alguno, o estamos bien. Ah, estaba leyendo de Ana Bárbara. Yo también soy vieja. Bueno, desde hace rato, ¿no? Bien, por ahora creo que estamos bien todo. Vamos bien. Vamos a hablar ahora de los beneficios sociales. Y vamos a empezar por el primer de los beneficios, que se le llama el pago por domingo trabajado. Según la ley del General del Trabajo, no debería trabajarse domingo. Ya, eso entre comillas. Sin embargo, en los casos que al empleado se lo haga ir a trabajar domingo, hay que pagarle precisamente algo extra por ese trabajo el domingo, porque insisto, según la ley no debería trabajarse domingo. ¿Qué va a pasar? Se le va a pagar el triple, dice,
por las horas que se trabaje domingos, siempre y cuando no se le dé día libre. Porque ¿cuál es la idea y qué dice la ley? Que si usted trabaja domingo, evidentemente a nivel de horas es lo que se le va a acumular, la empresa debería darle un día libre al azar a la semana. Trabaja domingo, entre semana debería darle un día libre. Si no le da día libre, le tiene que pagar triple por haber ido a trabajar domingo. Pero si le da un día libre a la semana, el pago es doble por las horas extras acumuladas el domingo. ¿Ya? Eso es lo que me indica en el caso del domingo trabajado. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez. ¿Les ha pasado quizás algo relacionado a eso? ¿O han trabajado domingo y no les han pagado? Algunos hacen trabajar, licenciado, pero no pagan. Sí, les O sea, hacen trabajar y pagan. o tal vez te pagan, pero solo, digamos, un sueldo nomás, digamos, un monto, no, digamos, el triple, como dice ahí, ¿no? Por la hora de trabajo. Claro, me imagino, como la mayoría. La mayoría. Sí. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se calcula. De hecho, está en los videos, pero como vamos a actualizar estas presentaciones, así que vamos a ver cómo se calcula. La verdad que el cálculo no es complicado, sinceramente es algo bastante sencillito. ¿Cómo se calcula el pago del domingo trabajado? Yo lo que tengo que tomar en cuenta es el haber básico mensual como primero. Supóngase, saben, el haber básico es lo que le pagan según el contrato. Entonces, qué sé yo, haber un sueldo de 5.000 bolivianos. Eso es lo que esta persona, y vamos a llamarlo así, firmó en su contrato y que le van a pagar mes a mes. 5.000 bolivianos. A esos 5.000 bolivianos yo lo voy a dividir entre 30 días. Es decir, voy a considerar el mes comercial. 30 días, en todos los casos. Si yo divido 5.000 entre 30, lo que me va a dar es el haber básico diario. ¿No es cierto? Si yo lo divido entre 30, dice que me va a pagar todos los días o de forma diaria 166,67 bolivianos. Si yo trabajo los 30 días, con eso serían los 5.000. Así. Ahora, a ese monto que es el pago diario, si yo lo divido entre 8, que son las horas según ley, que deberíamos trabajar 8 horas, supuestamente. Yo lo divido el haber básico diario entre 8, entre las 8 horas, me va a dar el pago por hora. Esto es lo que yo gano por hora, de forma, o sea, es decir, lo que he firmado en el contrato. 20 bolivianos con 83 centavos. Ahora, lo que me dice la normativa es, si yo trabajo domingo, y está de hecho aquí en este artículo, para que lo puedan ver, si yo trabajo domingo me tendrían que dar un día libre a la semana. Si no me dan día libre, el recargo es el triple, pero si me dan día libre, el recargo es el doble. Vamos a asumir que no me dan día libre. Entonces no me va a dar día libre, por lo tanto lo que me tienen que pagar es el triple de lo que yo gano. ¿Cómo haría esto? El haber básico, lo que voy a hacer es lo que me pagan por hora multiplicado por el recargo, ¿ya? Es decir, el triple. Es 62 bolivianos con 50. Si es que no me pagan día libre.
Y a este monto, que viene a ser lo que me pagarían por los domingos trabajados, yo debo de multiplicar por la cantidad de horas que he acumulado en el mes por haber trabajado domingo. No sé, supónganse 10 horas. Durante todo el mes me hicieron trabajar en diferentes domingos y acumulé 10 horas de trabajo. Así que el pago que me van a hacer por el domingo ocurre de que lo que me pagan por hora más el recargo multiplicado por las horas que he llegado a trabajar el domingo. Entonces lo que me tendrían que pagar sería 625 bolivianos por las 10 horas que trabajé el domingo en todo el mes. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Dicen buenas noches. Buenas noches, dígame. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? O están viendo el juego del calamar, seguro. Dicen, ¿será que podía explicar de nuevo de aquí del haber básico por horas para Claro, claro que sí. hasta el final, por favor? Claro que sí. A ver, un sueldo, cualquiera, el que quieran, a ver, no sé. Se me ocurre 6.000 bolivianos. ¿Ya? 6.000 bolivianos, yo firmé mi contrato y eso me paga, mi haber básico. Entonces, yo quiero calcular, por darles un ejemplo, cuánto es lo que me pagan por hora. Si esto me pagan al mes, ¿cuánto me pagan por hora? Entonces, ¿qué puedo hacer eso? Esos 6.000 yo lo puedo dividir entre los 30 días comerciales del mes. Ya sé que hay meses que tiene 31, 28, 30, no importa. En todos los casos vamos a simplificar y vamos a tomar el mes comercial entre 30. Entonces, si yo divido 6.000 entre 30, quiere decir que por día a mí me pagan 200 bolivianos, ¿no es cierto? 200 bolivianos. Ahora, como el pago del domingo es en función de las horas que yo he acumulado de trabajo el domingo, entonces yo lo voy a llevar estos 200 bolivianos a un pago por hora. Entonces esos 200 bolivianos yo lo voy a dividir entre las 8 horas, que cada día supuestamente lo legal es que yo trabaje por 8 horas. Por 8 horas de trabajo me tienen que pagar 200 bolivianos o me pagan 200 bolivianos. Si yo lo divido entre 8, quiere decir que a mí me pagan 25 bolivianos legalmente, según lo que yo firmé en mi contrato, por hora. 25 bolivianos. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, dicen, sí, siga. Ah, ya, perfecto. Ok. Entonces, me pagan 25 bolivianos por hora, normal. Voy a suponer de que el domingo trabajado, por ejemplo, yo acumulé, no sé, en todo el mes acumulé 8 horas. Ya, qué sé yo, el primer domingo me hicieron trabajar 4 horas y el último domingo del mes otras 4 horas. Es decir, acumulé 8. Entonces lo que voy a hacer es las horas que me pagan los 25 bolivianos por hora, lo multiplico por las 8 horas que yo acumulé de domingo. Ya, eso me va a dar un resultado. Y a ese resultado yo lo voy a multiplicar por su recargo. En este caso,
tengo que ver si me dieron día libre o no. Si no me dieron día libre, me tienen que pagar el triple. Ahí. Si me dan día libre, me tienen que pagar el doble, dependiendo sea el caso. Si no me dieron día libre, el triple, ¿cuánto es? 600 bolivianos me tienen que pagar. Eso quiere decir, lo que gano por hora, multiplicado por las 8 horas acumuladas en los trabajos del día domingo, multiplicado por su recargo, el triple, 600. ¿Qué pasa si me dieron día libre? Entonces por 2 nomás, el doble. Me tendrían que pagar 400 por el pago del domingo. ¿Ahí se entendió? Sí, Lice. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Bien. Eso es entonces en el caso del pago de los domingos, ¿ya? Entonces se paga triple por las horas trabajadas domingo, si en caso no le dan día libre. Y doble si sí le dan. Vamos a ver el pago por feriados. Los pagos en feriados dice que se le tiene que pagar con el 100% de recargo, es decir, el doble. O sea, si usted va y trabaja un feriado, le tienen que pagar el doble. Siguiendo con el ejemplo que estábamos viendo hace rato. Ahora en este caso, imaginen que me pagan 4.000 bolivianos, mi haber básico. Si yo llego a un haber básico por hora, lo divido entre 30. Eso me va a dar, bueno, a ver, un monto que no sea con decimales, a ver, 12.000. Lo divido entre 30, ese me da un pago por día. Si a ese pago, a esos 400, lo divido entre 8 horas al día, ese es el pago por hora que recibo, 50 bolivianos. Ahora, con ese dato, los 50 bolivianos que percibo de forma normal, lo multiplico primero por la cantidad de horas que me hicieron trabajar en el feriado. Supóngase que me hicieron trabajar 5 horas en el feriado. Lo multiplico por 5, voy a tener un monto. A ese resultado lo multiplico por el recargo. Aquí si me hicieron trabajar feriado, entonces recargo el doble por 2. Así que yo voy a recibir por haber trabajado 5 horas en un feriado, 500 bolivianos en el mes. Ahora, si me hicieron trabajar domingo más, ahí se va a sumar a mis haberes. ¿Ya? Ese es en el caso del feriado. ¿Se entendió? Pago por feriado. Bien, perfecto, gracias. Está viendo la manito. Bueno, entonces ahí van. Pago por domingo, pago por feriado, y ahí están los recargos. Vamos a ver cuál es el otro. Pago dominical, dice. Aquí normalmente hay una confusión entre lo que es el pago por domingo trabajado y el dominical. No es lo mismo. Aunque suenen igual, no es lo mismo. ¿Quiénes reciben pago dominical? Solo obreros, tanto del sector público y privado. Obreros. Usted, yo, por lo menos que estamos dentro de la carrera de contabilidad, no somos considerados obreros. Por lo tanto, jamás nos van a pagar salario dominical. Ahora, si usted va y trabaja de obrero en una construcción, usted es la operaria de la máquina o el operario, lo catalogan como obrero, entonces usted sí va a percibir este salario dominical. Y quienes reciben, además de que sean obreros, además tiene que el obrero haber cumplido con su horario semanal completo de trabajo. Esto es una forma de incentivo al obrero por llegar, es decir, por cumplir con su trabajo, con la asistencia, con los retrasos
y cumplir con eso. O sea, con el simple hecho de ir a trabajar todos los días, que es su obligación, con el simple hecho de haber cumplido todo ese esquema de asistencia, pues tienen que pagarle salario dominical como incentivo. ¿Qué tal esa, no? O sea, su obligación es ir todos los días a trabajar. No es opcional, por así decirlo, pero aún así la normativa dice para los obreros se les da este incentivo adicional por simplemente haber cumplido su obligación, en pocas palabras. Así que para nosotros no aplica eso, por más que vayamos todos los días, seamos puntuales y todo lo que usted quiera, dominical no es para nosotros, ¿ya? ¿Cuál es la idea o por qué dice la normativa que solamente para obreros? La idea es que no afecta la cadena productiva. No sé si lo considerarán flojos, tal vez, ¿no? A los obreros. Y para incentivarlos a que vayan a trabajar de forma puntual y no afectar la cadena productiva, le dan eso, no sé. Pero así está la normativa. ¿Cómo se calcula este salario, este pago dominical? Dice, se calcula tomando en cuenta el haber básico mensual, dividido entre los días hábiles del mes y multiplicado por la cantidad de domingos en el mes. ¿Cómo se hace ese conteo? Vamos a suponer lo siguiente. Aquí voy a borrar. Vamos a borrar todo esto. Y lo vamos a calcular de esta forma. Voy a escribir a ver... Bien, vamos a calcular el salario dominical para un obrero que tiene un haber básico de 5.000 bolivianos. Todo esto para el mes de enero del 2025. Para el mes de enero de 2025, ¿por qué especifico el mes? Porque precisamente es de suma importancia saber en qué mes estamos calculando el salario dominical. Primero, nosotros para calcular el salario dominical tenemos que saber que sea obrero. Punto número 1. Tiene que ser obrero, caso contrario no aplica. Si no es obrero, no aplica. Punto número 2. Hay que ver el régimen de las asistencias, que el obrero haya llegado puntual, que el obrero no haya tenido inasistencias injustificadas. Y si todo eso cumple, entonces al obrero le corresponde pagarle el salario dominical en el mes de enero. Vamos a asumir que estamos al 31 de enero y estamos elaborando las planillas, ¿no?, para ver cuánto hay que pagarle. Y justamente caímos en el obrero y hay que ver que hay que pagarle el salario dominical. ¿Qué hay que hacer primero? Para calcular esto, lo primero que hay que tener en cuenta es los días hábiles. Para eso, primero vamos a calcular cuántos días, cantidad de días en enero de ese año. ¿Cómo sabemos cuántos días tiene enero del año 2025? Me voy al calendario. A ver, me voy al calendario, me voy a este enero. Enero, según calendario, tiene 31. Bueno, tiene 31 días. Luego, para hallar los días hábiles significa son aquellos días que son laborales. Yo debo de separar los domingos y los feriados. Debo de separar. Primero voy a ver cuántos domingos, cantidad de domingos en ese mes. Voy a ver cuántos domingos tenía enero.
Quizás alguien me va a decir, pero Listen tiene 4 semanas y son 4 domingos. No siempre. Hay meses que tienen 5 domingos, dependiendo. En este caso enero, fíjense que tiene 4, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4. 4 domingos tiene todo el mes de enero. Así que son 4. 4 días. O 4 domingos. Y también tenemos que ver cantidad de feriados. Cantidad de feriados. La cantidad de feriados el día en enero. ¿Cuántos días feriados había? Teníamos o tenemos el 1 de enero, que es el año nuevo. Ese es un feriado. Y tenemos otro feriado, ¿no? El 22 de enero, que es el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Son 2 feriados. Pero Lisa, ¿mi cumpleaños cuenta? No, no cuenta como feriado. Así que solamente los feriados nacionales o los feriados departamentales también. Si por ejemplo estamos en septiembre y en septiembre, si aquí nos fijamos los feriados nacionales, en septiembre creo que no tenemos nada. Pero en Santa Cruz tenemos un feriado, que es el feriado departamental, entonces tendríamos un feriado. Probablemente en otro departamento que no tenga feriados departamentales justamente en septiembre, no tendría feriados acá, no se consideraría nada. Pero en otros departamentos como Santa Cruz, que sí tiene feriados, aquí debería ser 1. Variaría el cálculo. Entonces, una vez tenemos toda esta información, podemos hallar los días hábiles del mes. ¿Cómo hallo los días hábiles del mes? Simplemente voy a restar los 31 días del mes menos los domingos y menos los feriados. Quiere decir que tenemos 25 días hábiles. Esos son los días hábiles que tengo en el mes de enero de este año. Ahora, con los días hábiles, ese va a ser mi base de cálculo. A este obrero que se le paga 5.000 bolivianos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir 5.000 bolivianos, su haber básico, dividido entre 25 días hábiles. Eso me va a dar 200 bolivianos que se le paga por día hábil. A esos 200 bolivianos yo lo voy a multiplicar por la cantidad de domingos en el mes de enero. En este caso la cantidad de domingos son 4. Entonces por 4. ¿Cuánto le voy a pagar de salario dominical? 800 bolivianos. Eso es lo que dice la normativa. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Preguntas, chicos, dudas. Se entendió bien, Lisen. Ah, gracias. Bien, bien. Entonces esa es forma de calcular el salario dominical. Insisto, vamos a tener muchos más ejercicios, no se preocupen. Lo vamos a repetir hasta el cansancio, ¿no? Cuando lleguemos a las planillas de sueldo, ahí lo vamos a hacer del tirón, ¿no? Por ahora estamos yendo paso por paso. Así que esa es la forma de calcular el pago dominical. Cuarto beneficio social es el bono de antigüedad. El bono de antigüedad se paga solamente a todos los trabajadores que tengan una antigüedad en la empresa mayor o igual a 2 años. Mucho se suele confundir de que el bono de antigüedad es
es a partir del primer año. Dicen, no, ya tengo un año en la empresa y deberían pagarme el bono. No, a partir del segundo año se paga este bono antigüedad. ¿Cómo se calcula el bono antigüedad? Dice que se toma 3 salarios mínimos nacionales multiplicado por un porcentaje según esta escala. Entonces, por ejemplo, si el trabajador lleva 3 años en la empresa, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a tomar en cuenta 3 salarios mínimos nacionales multiplicado por el 5%. En pocas palabras, el 5% de 3 salarios mínimos nacionales es el bono de antigüedad para esta persona. Este bono se paga mes a mes. Este bono es mensual. Así que cada mes que vaya finalizando se le va a pagar el 5% de 3 salarios mínimos nacionales. ¿Qué pasa si lleva 8 años cabalito? Entonces se le va a pagar el 18% de 3 salarios mínimos nacionales. ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, aquí tengo mi calculadora. 3 salarios mínimos nacionales equivaldría a lo siguiente. 3 por salario mínimo nacional a la fecha es 2.750 bolivianos. Esos son 3 salarios mínimos nacionales. 3 por el salario mínimo nacional multiplicado por el porcentaje. Si lleva 8 años en la empresa sería por el 18%, ahí está, o 0.18. Entonces su bono de antigüedad sería de 1.485 bolivianos. Si lleva 3 años en la empresa, un ejemplo, aquí solamente sería 5% de 3 salarios mínimos. Eso es lo que recibiría de bono de antigüedad. Si lleva 30 años en la empresa, sería el último nivel, este de acá. Sería el 50%, es decir, por 0,5, la mitad de 3 salarios mínimos, es decir, 4.125. Y así sucesivamente, dependiendo de la antigüedad de esta persona. Esa es la forma de calcular el bono antigüedad. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Estamos claros? ¿Preguntas de esta parte, bono antigüedad? ¿Se entendió, Licen? ¿Se entendió? Ok, gracias. Yo dije que estaban durmiendo. Bien, a ver. Como estamos hablando ya acerca de la antigüedad, para poder calcular la antigüedad, nosotros tenemos que aprender a calcular ¿Cómo calculamos la antigüedad, ¿no? En todo caso, eso sería lo más importante. A ver, ¿cómo hacemos esto? Tendríamos que restar 2 fechas. Por ejemplo, aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. Se pide calcular el bono antigüedad para el contador que ingresó en la empresa el 10 de septiembre del 2020. Vamos a tomar en cuenta la fecha de hoy, a junio del 2025. Estamos haciendo la elaboración de la planilla a junio. Entonces, ¿cómo calculamos eso?
Primero tendríamos que calcular la antigüedad que tiene esta persona en la empresa. Así que para calcular la antigüedad lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta, hacer una resta de fechas. Por ejemplo, tengo 27, bueno, no 27. Vamos a asumir que estamos a fin de mes, que normalmente es cuando se hacen las planillas. Sería el 30 de junio del 2025. Esa es la fecha a la cual nosotros estamos haciendo los cálculos. Y esa fecha la vamos a restar entre la fecha de ingreso de esta persona, que ha sido el 10 de septiembre del 2020. Vamos a hacer una resta de fechas en este caso. ¿Ya? Vamos a restar justamente estas dos fechas. Aquí si quieren ponemos un guión para hacer la resta. Ahora, ¿cómo vamos a restar estas fechas? Vamos a partir desde los días y vamos a hacer esa resta, ¿no? De izquierda hacia derecha. La primera parte me dice, vamos a restar 30 menos 10 y le vamos a añadir en todos los casos 1. Es decir, 30 menos 10 más 1. Ese más 1, ¿por qué se da? Porque suponiendo que esta persona hubiese ingresado el 30 de junio del 2025, un ejemplo, y no le hubiese gustado la empresa, ¿no? Y se retiró el mismo día, por así decirlo. ¿Qué pasa? Si yo hago la resta directa, 30 menos 30 me da 0, 6 menos 6 me da 0 y los años me dan 0. Quiere decir como que esta persona no trabajó nunca en la empresa, lo cual es mentira, sí trabajó un día, así que por lo tanto, al hacer la resta le tenemos que sumar 1 siempre, porque tenemos que contar el día que está ingresando a la empresa. Es por esa razón, ¿ya? Eso no se me vayan a olvidar, si no le va a venir el Ministerio de Trabajo. Por esa razón entonces resto 30 menos 10 más 1. Lleva 21 días. Esta es la parte de los días. Ahora vamos con la parte de los meses y aquí quiero que presten atención. Si yo resto 6 menos 9, eso me da un número negativo. Entonces, como me da negativo, ¿qué debo de hacer así como las restas? Prestarme del de su lado, de su vecino. Normalmente en la resta normal se presta de este otro lado, ¿no? Pero para la fecha nos prestamos del lado derecho. Me voy a prestar un año de esto, porque esto está en términos de años. Entonces, si me presto un año, yo voy a sacarle un año. Esto se me queda en 2024, ¿no es cierto? Y ese año que me estoy prestando lo transformo en meses, es decir, en 12 meses. Se lo voy a añadir ahí, 12 meses. Ya, ese año que me estoy prestando a este costado, se lo estoy añadiendo a los meses, en términos de meses. Y eso me da 18 meses. Ahora, 18 menos 9, eso sí me da un número positivo. Por lo tanto, 18 menos 9 me da 9. 9 meses. Ahí. ¿Ya? Eso con el fin de evitar precisamente el negativo. Ya, me presto un año de al lado, que son 12 meses o equivalente. Se lo sumo a los meses que tengo ahí. Y con eso tengo 18. En esta resta no es que le voy a restar esto menos esto y le voy a sumar 1. No, solamente eso ocurre en los días. En los meses no. Es una resta simple. Y ahora por último los años. El año voy a restar 2024 menos 2020. Esos son 4 años. Y listo. Esta persona, el contador, lleva en la empresa 4 años, 9 meses y 21 días. ¿Cierto? Lo que quiere decir que para calcular el bono antigüedad, yo voy a hacer lo siguiente.
pongo 3 salario mínimo, 3 por 2.750, eso es lo que me dice la normativa, 3 salario mínimo, por el porcentaje dependiendo de su antigüedad. Como lleva más de 4 años, me voy a ir a la tablita, que justamente esta es la misma. ¿Dónde estaría ubicado? Ahí está, lleva 4 años, 9 meses y 21 días. ¿Cuál sería el porcentaje? ¿Será que es 5 o es 11? De 2 a 4 años, 5%. De 5 a 7, 11. ¿Dónde estaría ubicado esta persona? Sería 5%. ¿Ya? ¿Por qué? Veamos la tabla. Para aplicar el 11% es cuando ya cumple 5 años. Esta persona no tiene 5 años, tiene 4 años, 9 meses todavía. Así que le falta para cumplir 5. Por lo tanto, sigue en el nivel del 5%. ¿Ya? Eso es lo que me indica. Entonces, esta persona en particular sería al 5%, porque lleva 4 años. Cuando cumpla 5, recién pasa al siguiente nivel, 11. De 5 hasta antes de los 8 años. Si lleva 7 años y medio, seguiría siendo 11%. Cuando cumpla 8, recién pasa al siguiente. Y así sucesivamente. Así que, ¿cuánto sería el bono antigüedad? Para esta persona son 412 bolivianos con 50. Entonces, la respuesta a este enunciado sería $412 bolivianos con 50. Ese sería el bono antigüedad para este contador que ingresó el 10 de septiembre del 2020. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Perfecto. Bueno, las manitos arriba, está bien. Bueno. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Evidentemente hay bastantes beneficios sociales que todavía tenemos que